Imagínate que tienes 7 días para decidir si vives o mueres, y que de tu decisión depende que todo un continente cambie para siempre. El 14 de julio de 1520, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los campos de Otumba, 400 españoles exhaustos miraban hacia el horizonte y veían su propia muerte acercándose. No era una metáfora, era literal. Miles de guerreros mexicas avanzaban hacia ellos como una marea imparable, y los conquistadores sabían que esta vez no había murallas tras las que refugiarse, no había aliados que los salvaran, no había milagros esperándolos. Pero retrocedamos 7 días. La noche del 6 al 7 de julio había pasado a la historia como la Noche Triste, cuando Hernán Cortés y sus hombres habían escapado de Tenochtitlan en una huida desesperada que les costó más de la mitad de sus efectivos. Los supervivientes llegaron a Tlaxcala arrastrando los pies, con las armaduras abolladas, las espadas melladas y algo mucho peor: la certeza de que el imperio más poderoso de Mesoamérica quería verlos muertos. Durante esa semana, mientras los españoles intentaban recuperarse de sus heridas y reorganizar lo que quedaba de su ejército, los tambores de guerra no habían dejado de sonar en todo el Valle de México. Moctezuma había muerto durante los enfrentamientos en la capital, y ahora Cuitláhuac, su hermano y nuevo emperador, había tomado una decisión que no dejaba lugar a interpretaciones. Ningún invasor saldría vivo de sus tierras. Lo que hace fascinante esta historia no es solo la desproporción de fuerzas, sino el factor tiempo. Los españoles sabían que cada hora que pasaba trabajaba en su contra. Sus heridos se debilitaban, sus provisiones se agotaban, y lo más importante, los mexicas tenían tiempo para organizar un ejército tan grande que no dejaría ni rastro de los invasores. Según las crónicas de la época, aunque debemos tomarlas con cierta cautela, dado que fueron escritas por los propios participantes, el ejército mexica que se dirigía hacia Otumba superaba los 20,000 guerreros. Otras fuentes hablan de cifras aún mayores, pero lo cierto es que los números exactos pierden importancia cuando entendemos la proporción. Por cada español había al menos 50 enemigos esperándolos. La psicología de esos momentos debió ser devastadora. Los soldados españoles habían llegado al Nuevo Mundo con sueños de gloria y riqueza, y ahora se encontraban en una situación que parecía sacada de una pesadilla. Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Cortés, escribiría años después que durante esos días muchos hombres hablaban en susurros sobre rendirse, sobre intentar negociar, sobre cualquier alternativa que no fuera enfrentarse a un ejército que parecía infinito. Pero Cortés había calculado algo que sus hombres no veían. Sabía que la rendición significaba la muerte, que la negociación era imposible después de la Noche Triste, y que huir solo retrasaría lo inevitable. La única opción real era luchar, pero no de cualquier manera. Tenía que ser una batalla perfecta, porque no habría una segunda oportunidad. La mañana del 14 de julio, cuando los dos ejércitos se encontraron en los campos de Otumba, la diferencia era visible desde kilómetros de distancia. Los españoles formaron un pequeño cuadrado compacto, con los heridos en el centro y los caballos protegiéndolos en los flancos. Los mexicas se extendían por todo el horizonte como un mar de plumas, obsidiana y colores brillantes. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier lógica militar convencional. Estudios recientes sobre tácticas militares del siglo XVI sugieren que lo que Cortés planeó esa mañana no fue una batalla tradicional, sino algo mucho más arriesgado. Una apuesta total que dependía de comprender perfectamente la estructura jerárquica del ejército enemigo. Los mexicas luchaban siguiendo un sistema muy específico. Cada unidad respondía a un comandante, y todos ellos seguían las órdenes y señales que venían del centro de mando, donde se encontraban los nobles de más alto rango, con sus distintivos de plumas y oro. Era un sistema eficiente, pero tenía una debilidad. Si el centro de comando caía, todo el ejército perdía su coordinación. Cortés lo sabía. Durante los meses que había pasado en Tenochtitlan, había observado y aprendido. Ahora, rodeado y superado en número de forma aplastante, decidió apostar todo a esa única debilidad que había identificado. La batalla comenzó como era esperado. Los mexicas
Atacaron desde todos los flancos, y los españoles resistieron como pudieron, formando un círculo cada vez más pequeño. Las crónicas describen esas primeras horas como un infierno de ruido, polvo y sangre, donde cada minuto que pasaba parecía acercar más la derrota definitiva. Pero entonces sucedió algo que cambió no solo esa batalla, sino el curso de la historia americana. Cortés, montado en su caballo y acompañado por un pequeño grupo de jinetes, cargó directamente hacia el corazón del ejército mexica. No era una maniobra para romper las líneas enemigas o buscar una salida. Era un ataque suicida dirigido específicamente hacia el centro de mando mexica. En esos momentos cruciales, Cortés y sus hombres lucharon no por territorio o posiciones, sino por símbolos y personas específicas. Cuando el comandante principal mexica cayó, y con él los estandartes y símbolos de mando, algo extraordinario sucedió en el campo de batalla. El ejército mexica, que minutos antes parecía imparable, comenzó a desintegrarse. Sin las señales y órdenes del centro de mando, las diferentes unidades perdieron coordinación. La confusión se extendió como ondas en el agua, y lo que había sido una máquina de guerra perfectamente organizada se convirtió en miles de guerreros individuales sin dirección clara. Esta historia nos enseña algo profundo sobre los momentos decisivos en nuestras propias vidas. A veces, cuando todo parece perdido, cuando las probabilidades están completamente en nuestra contra, la clave no está en luchar contra todo el problema, sino en identificar ese punto central del que depende todo lo demás. Cortés entendió que no podía vencer a 20,000 guerreros, pero sí podía atacar la estructura que los mantenía unidos. Pero la victoria en Otumba no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo mucho más complejo. Los españoles habían sobrevivido, sí, pero ahora se enfrentaban a una realidad aún más dura. Habían hecho enemigo del imperio más poderoso de América. Y cada día que pasaba ese imperio se hacía más fuerte, mientras ellos seguían siendo apenas unos cientos de hombres perdidos en territorio hostil. Durante las semanas siguientes a la batalla, algo fascinante comenzó a desarrollarse. Los aliados tlaxcaltecas, que inicialmente habían dudado sobre si seguir apoyando a los españoles después de su humillante expulsión de Tenochtitlan, empezaron a ver la victoria de Otumba bajo una luz completamente diferente. No habían visto simplemente a unos extranjeros desesperados salvando sus vidas. Habían presenciado algo que consideraban casi sobrenatural. En la cosmología mesoamericana, los símbolos y rituales de guerra tenían un significado que iba mucho más allá de lo estratégico. Cuando Cortés capturó los estandartes mexicas en Otumba, no había simplemente desorganizado un ejército, había realizado un acto que en la mentalidad indígena equivalía a capturar el alma misma de sus enemigos. Los tlaxcaltecas interpretaron esto como una señal de que los dioses favorecían a los españoles. Y esta percepción cambió radicalmente el equilibrio de poder en toda la región. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Los españoles no entendían completamente el impacto simbólico de sus acciones. Para ellos, había sido una maniobra militar desesperada que había funcionado por pura suerte y audacia. No comprendían que acababan de desatar una crisis de confianza en todo el imperio mexica que se extendería como un virus. Las noticias de lo sucedido en Otumba llegaron a cada rincón del imperio antes de que terminara julio. Y con esas noticias llegaron las dudas. Si un puñado de extranjeros podía derrotar a un ejército imperial completo, quizás los mexicas no eran tan invencibles como parecían. Los pueblos sometidos al imperio, muchos de los cuales habían soportado décadas de tributos pesados y sacrificios humanos, comenzaron a susurrar entre ellos sobre posibilidades que antes ni se atrevían a imaginar. Cortés, demostrando una intuición política extraordinaria, comprendió rápidamente que había una ventana de oportunidad que se cerraría pronto. Durante los meses de agosto y septiembre de 1520, él y sus hombres se dedicaron a algo que podríamos llamar la primera campaña de relaciones públicas de América. Viajaron de pueblo en pueblo, no como conquistadores, sino como liberadores potenciales.
La estrategia era brillante en su simplicidad. Los españoles no prometían oro ni riquezas inmediatas. En su lugar, ofrecían algo mucho más valioso para los pueblos oprimidos: la posibilidad de venganza contra sus opresores. Cada ciudad que visitaban, cada líder local con el que hablaban, recibía el mismo mensaje: unidos podían derrotar al imperio que los había sometido durante generaciones. Lo que resulta fascinante desde una perspectiva histórica es cómo Cortés logró convertir su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Los españoles eran pocos, sí, pero precisamente por eso no representaban una amenaza de dominación inmediata para sus nuevos aliados. Los pueblos indígenas podían imaginar librarse de los mexicas con ayuda española, pero no podían imaginar a unos pocos cientos de extranjeros controlando un territorio tan vasto. Era un cálculo que resultaría terriblemente equivocado, pero en ese momento parecía perfectamente lógico. Mientras tanto, en Tenochtitlan, el emperador Cuitláhuac se enfrentaba a un problema que ninguno de sus predecesores había tenido que resolver. No era simplemente una rebelión de pueblos sometidos, algo que había ocurrido antes y había sido aplastado con relativa facilidad. Era algo nuevo. Una coalición cada vez más grande de enemigos unidos por un núcleo técnicamente superior que parecía imposible de derrotar en batalla abierta. Los consejeros imperiales debatían día y noche sobre la mejor estrategia a seguir. Algunos proponían un ataque masivo inmediato, antes de que los españoles y sus aliados pudieran organizarse completamente. Otros sugerían una estrategia defensiva, confiando en que los recursos del imperio superarían eventualmente a los de sus enemigos. Pero había un tercer grupo, minoritario pero influyente, que proponía algo impensable: negociar. Esta facción argumentaba que los españoles habían demostrado ser imposibles de vencer militarmente, al menos con las tácticas tradicionales. Proponían ofrecerles territorios, tributos, incluso reconocimiento oficial, a cambio de que se mantuvieran alejados del corazón del imperio. Era una propuesta que en circunstancias normales habría sido considerada una traición, pero las circunstancias ya no eran normales. El debate interno en Tenochtitlan revela algo crucial sobre los momentos de crisis. A menudo, las decisiones más importantes no se toman en el campo de batalla, sino en las salas, donde los líderes intentan interpretar acontecimientos que desafían toda su experiencia previa. Cuitláhuac y sus consejeros estaban tratando de entender un tipo de guerra que nunca antes habían enfrentado, y cada día que pasaban debatiendo era un día más que Cortés tenía para fortalecer su posición. Durante octubre de 1520, la situación se volvió aún más compleja con la llegada de refuerzos españoles desde las islas del Caribe. No eran muchos, apenas unos cientos de hombres, pero traían algo que cambiaría completamente el equilibrio. Más caballos, más armas de fuego y, crucialmente, más conocimientos sobre las técnicas que habían funcionado contra los mexicas. Estos nuevos llegados no venían como los conquistadores originales, con ideas vagas sobre lo que encontrarían en el continente. Venían con información específica sobre las debilidades mexicas, sobre qué tácticas funcionaban y cuáles no, sobre cómo explotar las divisiones entre los pueblos indígenas. Era como si el segundo acto de una obra de teatro comenzara con todos los actores ya conociendo perfectamente sus papeles. Para finales de noviembre, Cortés había logrado algo que parecía imposible solo 4 meses antes. Había construido un ejército que superaba en número al que había perdido durante la Noche Triste. Pero este nuevo ejército era fundamentalmente diferente. La mayoría de sus soldados eran indígenas con motivaciones personales para luchar contra el imperio mexica. Los españoles actuaban más como oficiales y especialistas técnicos que como tropas de línea. Este cambio en la composición del ejército español revela algo profundo sobre cómo las decisiones desesperadas pueden llevar a innovaciones revolucionarias. Cortés había descubierto, casi por accidente, un modelo de conquista que sería copiado por los europeos en todo el mundo durante los siglos siguientes. No intentar dominar a través de la fuerza bruta, sino crear coaliciones locales que hicieran el trabajo pesado mientras los europeos proporcionaban liderazgo técnico y militar. Era diciembre cuando Cuitláhuac tomó una decisión que cambiaría todo.
atacaría a los españoles y sus aliados antes de que pudieran organizarse para un asedio de Tenochtitlan. Era una decisión lógica desde el punto de vista militar tradicional, pero ignoraba completamente las nuevas realidades que Otumba había revelado. Los mexicas seguían pensando en términos de batallas decisivas, mientras que Cortés había aprendido a pensar en términos de campañas prolongadas. La diferencia entre estos dos enfoques determinaría el destino de todo un continente. Cuando un enemigo invisible comenzó a hacer el trabajo que 20,000 guerreros no habían conseguido, todo cambió en cuestión de semanas. Durante enero de 1521, mientras Cortés celebraba su resurgimiento político y militar, algo silencioso, pero devastador, empezó a extenderse por Tenochtitlan. Los primeros síntomas aparecieron en los barrios más pobres de la capital mexica. Fiebre alta, erupciones en la piel, debilidad extrema. Los curanderos locales nunca habían visto nada parecido, y sus remedios tradicionales no solo eran inútiles, sino que parecían empeorar la situación. Era la viruela, una enfermedad que los españoles llevaban en sus cuerpos como huéspedes silenciosos. Para los europeos era una molestia conocida, algo que se contraía en la infancia y que, si se sobrevivía, proporcionaba inmunidad de por vida. Para los pueblos americanos, que llevaban miles de años aislados del resto del mundo, era una sentencia de muerte masiva. Lo que resulta escalofriante es la velocidad con la que se propagó. Los mercaderes que viajaban entre ciudades la llevaban sin saberlo. Los guerreros que regresaban de misiones de reconocimiento la transportaban a sus hogares. En menos de un mes, la epidemia había llegado a todos los rincones del Imperio Mexica, y con ella llegó algo que ningún ejército había logrado: el colapso total del sistema administrativo imperial. Cuitláhuac fue una de las primeras víctimas importantes. El emperador que había jurado expulsar a los invasores murió en enero, apenas 6 meses después de haber tomado el poder. Su muerte no fue solo una pérdida personal para el imperio, sino el símbolo de algo mucho más profundo. Los dioses parecían haber abandonado completamente a los mexicas. Lo que siguió fue una sucesión traumática que reveló las grietas internas del imperio. Cuauhtémoc, joven y decidido, tomó el trono en febrero, pero heredó algo que ningún emperador mexica había enfrentado antes: un imperio en desintegración donde la autoridad central había perdido el control sobre territorios que habían estado sometidos durante décadas. Mientras la viruela devastaba las ciudades mexicas, Cortés tomó una decisión que demostraría su genio estratégico más cruel. En lugar de atacar inmediatamente, decidió esperar. Sabía que cada día que pasaba debilitaba más a sus enemigos, mientras que sus propias fuerzas, inmunes a la enfermedad, se fortalecían con nuevos aliados que veían en la epidemia una prueba definitiva del favor divino hacia los españoles. Esta pausa estratégica permitió algo que cambiaría para siempre la naturaleza de la conquista. Los españoles comenzaron a estudiar sistemáticamente la estructura urbana de Tenochtitlan, identificando sus puntos débiles, sus rutas de suministro, sus sistemas defensivos. Era como si estuvieran diseccionando una presa antes del ataque final. Los ingenieros españoles, liderados por Martín López, comenzaron a trabajar en un proyecto que parecía sacado de la imaginación de un estratega desesperado: la construcción de barcos de guerra en plenas montañas. La idea era simple pero revolucionaria: transportar las embarcaciones desmontadas hasta el lago de Texcoco y ensamblarlas allí para controlar completamente las rutas acuáticas que mantenían viva a Tenochtitlan. Era marzo cuando los primeros bergantines comenzaron a tomar forma en los astilleros improvisados de Tlaxcala. Los carpinteros trabajaban con madera que tenía que ser transportada desde lugares cada vez más lejanos, porque los mexicas habían comenzado una política de tierra quemada alrededor de su capital. Era una carrera contra el tiempo donde cada tabla, cada clavo, cada trozo de lona tenía que ser conseguido en territorio enemigo. Lo fascinante de este periodo es cómo la guerra se volvió cada vez más técnica y menos épica. Mientras las crónicas se concentran en las batallas y los héroes, la realidad era que la conquista se estaba decidiendo en talleres, almacenes y rutas de suministro.
Los españoles habían aprendido que ganar no dependía solo de la valentía en combate, sino de la capacidad de mantener una maquinaria logística funcionando en condiciones imposibles. Durante estos meses, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el Valle de México. Ciudades que habían sido leales al Imperio Mexica durante generaciones comenzaron a cambiar de bando, no por convicción política, sino por supervivencia. La viruela había diezmado sus poblaciones, sus líderes habían muerto, y los españoles representaban la única opción de estabilidad en un mundo que se desmoronaba. Texcoco fue el primer gran premio. Esta ciudad, segunda en importancia solo después de Tenochtitlan, se alió con los españoles en abril de 1521. No fue una decisión tomada en el calor de una batalla, sino el resultado de cálculos fríos realizados por líderes que veían cómo su mundo se acababa y necesitaban encontrar un lugar en el que venía. La alianza con Texcoco cambió todo el panorama estratégico. De repente, los españoles tenían una base de operaciones en el propio lago de Texcoco, con acceso directo a los astilleros donde se construían los barcos. Y lo más importante, legitimidad política ante otros pueblos que aún dudaban sobre qué bando elegir. Cuauhtémoc, mientras tanto, se enfrentaba a una situación que desafiaba todas las tradiciones militares mexicas. No podía salir a batalla abierta porque sus ejércitos estaban devastados por la enfermedad. No podía mantener una guerra defensiva prolongada porque sus líneas de suministro estaban siendo cortadas sistemáticamente. Y no podía negociar porque los españoles ya no necesitaban concesiones. Tenían la victoria al alcance de sus manos. Mayo de 1521 marcó el comienzo del asedio propiamente dicho. Los bergantines españoles comenzaron a navegar por el lago de Texcoco, cortando las rutas acuáticas que conectaban Tenochtitlan con el exterior. Era la primera vez en la historia que la gran capital mexica se encontraba completamente aislada, dependiendo únicamente de los recursos que tenía almacenados en su interior. Los primeros días del bloqueo revelaron algo sorprendente sobre la psicología de los asediados. En lugar del pánico que los españoles esperaban, los mexicas mostraron una determinación férrea que impresionó incluso a sus enemigos. Las mujeres tomaron las armas, los ancianos se organizaron en unidades de defensa, los niños actuaban como mensajeros entre las diferentes zonas de la ciudad. Era como si la proximidad de la derrota hubiera despertado algo profundo en el carácter mexica que había estado dormido durante los años de prosperidad imperial. Ya no luchaban por mantener un imperio o por conquistar nuevos territorios. Luchaban por el derecho básico de existir, y esa motivación los convertía en enemigos mucho más peligrosos de lo que habían sido cuando tenían todo el poder de su lado. Los españoles descubrieron que conquistar Tenochtitlan iba a requerir algo más que control naval y superioridad tecnológica. Iba a requerir la destrucción sistemática de cada edificio, cada canal, cada rincón de una ciudad, que sus defensores conocían mejor que nadie y que estaban dispuestos a defender hasta el último hombre. Y entonces, el 13 de agosto de 1521, después de 75 días de asedio, cayó el último emperador mexica. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en una canoa, llevando consigo los últimos tesoros del imperio que había gobernado durante apenas 6 meses. Pero su captura no marcó el fin de la resistencia, sino su transformación. Porque lo que murió ese día no fue solo un imperio, sino toda una forma de entender el mundo. Y lo que nació fue algo completamente nuevo. El primer encuentro verdadero entre dos continentes que cambiaría para siempre el curso de la historia humana.